Bueno, bienvenidos. No voy a decir lo de vikingos y vikingas, ni voy a decir nada. Seguidores, suscriptores, gente que ha pasado por aquí porque ha dicho voy a entrar a este vídeo que está espectacular. Pues os saludo a todos los suscriptores de Edu, que estamos aquí un día más. Yo soy Alex, aunque todo el mundo me conoce como Vikingo Blanco, y aquí a dar una vueltecilla a que me pregunte Edu cosas sobre la actualidad del Real Madrid. Vamos a tratar diversos temas de la actualidad del Real Madrid y ya habéis visto, invitado de lujazo Alex del canal Vikingo Blanco. Venga, vamos al lío. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast en el que vamos a repasar la actualidad más inminente, Alex, que tiene el Real Madrid. Vamos a tratar diversos temas, porque ya recordemos que hemos estado en un infumable, infame, insoportable parón FIFA. ¿Cuánto crees tú, Alex, que vamos a tener que seguir aguantando esto de los parones en mitad de la temporada, tío? Pues yo creo que hasta que se les hinchen las pelotillas a los jugadores y digan, mira, esto de ir a la selección ahora a mitad de temporada, como que ya me va dando pereza. Vamos a hacerlo a final de temporada, si os parece bien, y si no, ya directamente jugamos los mundiales, las Eurocopas, y ya, mira, todavía hasta la Nations League esta que se han inventado, que dice, bueno, a lo mejor esto puede funcionar, pero es que es infumable. Partidos amistosos, partidos infinitos de clasificación. Es verdad que la gente de Hispanoamérica siempre me dice, aquí son divertidas, y pueden tener razón, pero es que aquí en Europa son un tostón infumable. Sí. De todas maneras, te digo una cosa. Te digo una cosa que viene al hilo perfecto de lo que tú has dicho. Y no sé si esto que voy a soltar es un facto o si esto da para debate. Creo que en Sudamérica la gente es más de selección y en Europa de club. No sé tú cómo lo ves. Yo creo que... Lo reduciría a España. En España somos más de clubes que de selección. Es verdad que luego ves, por ejemplo, yo que sé, en Inglaterra. Bueno, Inglaterra, juega Inglaterra y lo ve todo Dios, ¿no? Juega Turquía y lo ve todo Dios, y los madridistas también para ver a Arda Güler porque Ancelotti no lo pone. No lo vemos en Madrid. Bueno, o sea, Alemania, bueno, juega Alemania, pero aquí en España juega España. Ah, sí, que jugaba España. Pues sí, pues jugaba España. Oye, eso que tú has dicho me pasa, ¿eh? O sea, hay veces que me entero que juega España el mismo día. Digo, coño, que en 2 horas juega España, ¿sabes? O sea, es una cosa tremenda. En fin, a ver si algún día le da a la FIFA, a la UEFA y todo esto por coordinar calendarios y ponen los clubes por un lado, las selecciones. Oye, que también te digo una cosa, me parece súper injusto que en mitad de temporada mandes un jugador fundamental en tu esquema a jugar un partido de selección. Oye, nos pasó la temporada pasada con Camavinga, ¿te acuerdas? Sí. Por jugar un partido contra Gibraltar lo perdimos casi 3 meses. Es que eso es un drama, tío. Claro, y Gibraltar español. No, ya en serio. Que nos multan, tú, que nos multan. Claro, nos multan. Pero, joder, es verdad que fue un suceso que, claro, el Real Madrid dices, pero vamos a ver, estoy pagando yo aquí a un jugador un pastizal para que ahora contra Gibraltar, que bueno, que hemos visto solteros contra casados que han nivel. tenido más competitividad que ese Gibraltar-Francia. Y se te lesiona un jugador principal para tu esquema, como tú dices, para mucho tiempo. No creo que sea lo más adecuado ahora a mitad de temporada hacer esto. No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, dejamos atrás lo de las selecciones y ese parón FIFA que, gracias a Dios, ha terminado. Han vuelto todos los internacionales. Desde el día de ayer, Alex, ya tenemos a todos los jugadores que han sido convocados en este parón de vuelta al día a día y al ponerse el bono de trabajo. ¿Han vuelto todos? No los dejamos en el aeropuerto como los del Fútbol Club Barcelona, como los de baloncesto. Ah, bueno. Bien. Madrid suele tener un poco más de elegancia en ese sentido. Han vuelto todos y ya hemos visto en la Ciudad Deportiva del Real Madrid a Vinicius, a Valverde, a Arda Güler, que han sido los últimos en incorporarse. Y este domingo, ojo, porque estamos a 48 horas, más o menos, cuando estamos grabando este vídeo, de que el Real Madrid vuelva a la actividad. Nos enfrentamos al Leganés, ¿vale? Y es verdad que sobre el papel dice uno, bueno, el Leganés es un partido trampa, también te digo, ¿eh? Rival pequeño sobre el papel, primer partido después de un parón FIFA, que el Real Madrid sabemos que es especialista ahí en dormirse y en cuidado, veremos a ver, pero el enemigo público número 1 lo volvemos a tener una vez más los madridistas, vestido de amarillo, con silbato, Alberola Rojas en el campo y Cuadra Fernández en la sala bar. Ojo, no es el título de una película de miedo, son los 2 árbitros que va a tener el Real Madrid en Butarque el próximo domingo. Fíjate que yo he visto Terrifier, la película ahora en Halloween, he visto Terrifier 3 y me daba menos miedo. A mí me aparece en pantalla Alberola Rojas, claro, y luego el otro, que es del Frente Patético, pues imagínate, yo acojonado, voy a ver el partido, no sé, con un peluche o algo ahí agarrado. Digo,
por agarrarme algo. Oye, Alberola Rojas era uno de los estudiantes avanzados del hijo de Negreira, que le pagó los 7.000 y pico euros que valía el curso. O sea, es un alumno aventajado. Sí, sí, y además apareció en un programa de estos de ligar también. Nes se llamaba. Sí, sí, que le gustaban guapas, decía. Joder, vaya nivelito que tenemos aquí en España con el tema de los arbitrajes. Sí, es verdad que da miedo, y hablando en serio, da miedo que este tipo de árbitros se junten, porque son dos árbitros que al Real Madrid le van especialmente mal en un partido en el que vuelves de parón de selecciones, que siempre cuesta un poquito más. Lo hablábamos, que son viajes muy largos, por ejemplo, de Fede Valverde, de Vinicius. Ahora tienen 2 entrenamientos, como mucho, 2, 3 entrenamientos, sí, antes del partido, y claro, ves que se te puede complicar. Además, te pueden dar por donde amargan los pepinos contra el Leganés, porque claro, tienen una mascota que es un pepino gigante. Entonces, claro, te pueden dar por ahí. Así que hay que tener cuidado con el Leganés. Yo creo que el Real Madrid tiene que sacar el partido, sea como sea, tiene que sacarlo, y tiene nivel para ganar en casa del Leganés, pero lo que tú dices, no nos podemos confiar, y menos con los que van de amarillo, que son los hijos de Negreira. Uf, terrible, terriblemente complicado. Y luego, además, esta jornada se da la circunstancia de que el Barça visita Balaídos, visita el Celta de Vigo. Y me gustaría preguntarte por las declaraciones del entrenador del Celta de Vigo, que con motivo del partido del Barça ha salido en rueda de prensa. Le preguntaron, oye, ¿quién prefiere que gane la Liga y tal? Y vamos, a pecho descubierto no dejó ningún tipo de duda. Le dijo que entre los dos grandes, si tengo que elegir quién prefiero que gane la Liga, prefiero que la gane el Fútbol Club Barcelona. ¿Tú crees que estas son unas declaraciones oportunas el día antes de enfrentarte en tu casa y delante de tu afición al Fútbol Club Barcelona? Es que yo me espero al Celta a 4 patitas ahí, para cuando entre Hansi Flick, que le meta la salchicha alemana. Es que, hombre, por Dios, o sea, no se puede salir a rueda de prensa y que te pregunten, hombre, ¿qué equipo prefieres que gane la Liga? Tú lo que tienes que decir, que prefiero que la gane el Celta, y nosotros estamos a lo nuestro y me da igual quién gane la Liga. No decir, hombre, el equipo que más veo, aunque yo haya pasado por la cantera del Real Madrid, que yo no tenía ni idea de que ese hombre había pasado por la cantera del Real Madrid. Yo me enteré antes de ayer. ¿Podemos hablar de que hay resquemor? ¿Podemos hablar de trauma interno ahí psicológico no bien resuelto y por eso tal? ¿Podemos estar hablando de eso? Me da la sensación de que este hombre ha jugado menos que Cannaval. Ha jugado menos que Cannaval en el Real Madrid, y por eso yo creo que tiene que tener ahí pues un resquemorcillo ese hombre. Y creo que se apellida Carvajal, ¿no? O algo así. Sí, algo así, Carvajal. Pues eso, o algo así. El Carvajal malo. Pues, el Carvajal malo. Claro, y nos quedamos con el Carvajal bueno. Por eso uno jugó un rato y el otro pues está haciendo historia en el Real Madrid. La verdad que me parece mal que un entrenador, sea cual sea, haya pasado por la cantera del Real Madrid o no, tenga resquemor o no, salga a rueda de prensa y diga, mira, prefiero que la gane el FC Barcelona a horas de enfrentarte a ese equipo, porque si pierdes... Es como que no procede. No, porque el día de mañana, pues mira, si gana el partido, pues nadie va a decir nada. Nadie va a decir, pues si gana el Celta, pues bueno, pues nadie va a decir nada. Pero como mañana el Fútbol Club Barcelona le meta 6 al Celta, ¿qué van a decir de ese entrenador? No van a decir nada, porque los medios de comunicación sabemos cómo son, pero ya te digo yo que si dice ayer, quiero que gane la Liga, el Real Madrid se enfrenta al Real Madrid y el Real Madrid le mete 5 al Celta, la tenemos liada en los medios de comunicación, empezando por el programa de los payasos justicieros, el Chiringuito de Jugones. Imagínate. Entonces, las opciones o las esperanzas de recortarle puntos al Barça esta jornada la dejamos en la puerta del estudio, ¿no? Yo tengo poquitas esperanzas, pero también es verdad, aunque salvando las distancias, tenía pocas esperanzas por cómo venía el FC Barcelona de que sacase puntos el Real Madrid en la anterior jornada contra la Real Sociedad. Y la Real Sociedad se fue con la polémica de Abueloski, etcétera, pero aún así creo que la Real Sociedad se mereció ganar el partido sin ninguna duda. Entonces, pues bueno, espero que el Celta haga un partido decente y ver si el FC Barcelona, eso que pasó en un campo que no se le da muy bien, que es Anoeta, ha sido un accidente o es una dinámica, porque recordemos que no tienen a Lamine Yamal en este partido tampoco, y vamos a ver cómo le afecta al fútbol. Oye,
Te digo una cosa, lo de la Real Sociedad y el fuera de juego Lewandowski es verdad que está apretado, tal, la cosa da para debate, pero que sin tirar a puerta no se gana, Alex? Hasta donde No, yo no, sé, para claro. ganar al fútbol hay que tirar a puerta, hay que marcar goles. El Barça ni tiró a puerta, ¿eh? O sea que lo de quejarse está muy bien, pero hay que tirar a puerta. Te quería preguntar también, aparte de esta jornada, ¿tú ves al Real Madrid y teniendo en cuenta por cómo está el Barça y tal, tú ves al Real Madrid en disposición de poder ganar esta liga? Falta muchísimo, falta tal, pero por un tema de sensaciones y de tal, yo veo al Madrid quizá a lo mejor un poquito en subida, a ver si esto que tú dices del Barça se convierte en una dinámica y empieza a palmar un poco más, porque es que hasta ahora no estaban dando prácticamente ningún tipo de posibilidad, no estaban dando nada. A ver, yo lo que he dicho siempre y me mantengo desde el principio de la temporada, cuando empezó el Real Madrid a flojear ya meses de septiembre, que la gente decía, bueno, vamos a ver, porque estamos ahí cogiendo el físico, método Pintus y tal, y la verdad es que empezamos a generar poco juego, nos costaban los partidos, pinchábamos, etcétera, y decía siempre lo mismo. Si el Real Madrid se mantiene a una distancia del Fútbol Club Barcelona de 3 puntos, de 2 puntos, de 4 puntos, de aquí, pues vamos a poner en marzo, el Real Madrid sigue a esa distancia, el Real Madrid yo creo que tiene muchas opciones de ganar la liga. Si el Real Madrid se va, y todos conocemos, los que estamos aquí seguramente conocemos todos al Real Madrid, se va a más de 10 puntos, deja la liga, se centra en la Se Champions, centra en otras y ahí cosas, sí. tenemos un papelón gordo de aquí en adelante, porque tenemos un papelón gordo y ahora lo hablaremos seguramente, pero joder, creo que el Real Madrid, si es capaz de mantenerse a esa distancia con un Barcelona que, como tú dices, no te concede o no te ha concedido hasta ahora absolutamente nada, te ganó el clásico, etcétera, y que esté jugando tan bien, o bueno, bien, y ganando los partidos con solvencia, y que el Real Madrid le tengas ahí soplándote en la nuca, pues creo que puede ser también psicológicamente complicado para el Fútbol Club Barcelona, diciendo, oye, nosotros hemos jugado bien, mucho mejor de lo que veníamos jugando anteriores temporadas, dando un nivel bastante bueno, y que estos tíos nos estén soplando en la nuca, cuidado, cuando lleguen los momentos importantes, cuidado. Sobre todo porque hay mucho pibito en el Fútbol Club Barcelona, inexperto en este tipo de presiones y en este tipo de tal. Y como tú bien dices ahí, sí es verdad que a lo mejor esa presión extra les puede afectar, les puede poner un poco que le tiemble la pierna y qué tal, y que los pases ya no vayan tan finos y que ya todo no entre y qué tal, porque es que el Barça hasta ahora es que eran prácticamente sus partidos eran todo goleadas, ¿no? Entonces el Real Madrid es que, oye, te digo una cosa, a pesar de lo mal que tal, ahí hemos mantenido el tipo, nos hemos mantenido ahí más o menos en esa horquilla de 6 puntos. Bueno, vamos a ver si mantenemos ahí como tú bien dices. Y vamos a relacionar ya esto con el último tema del podcast, Alex, porque después de ese partido contra el Leganés viene el que hasta ahora es uno de los 2 partidos más difíciles que hemos tenido en toda la temporada. Yo te diría que este es incluso un puntito más difícil que el del clásico porque jugamos fuera de casa, vamos a Anfield, nos enfrentamos al Liverpool y este partido tiene tintes ya de final porque en Champions este va a ser el 5.º partido de un total de 8, pero claro, el problema viene con los antecedentes. Hemos ganado 2, hemos perdido 2 y llegamos ya con el agua al cuello, casi podríamos decir, este partido de Anfield y nos enfrentamos al líder de la Premier, al líder de la Champions, que tiene a Salah, a Luis Díaz, a Szoboszlai, a Darwin Núñez, a Trent Alexander-Arnold, a todos que van absolutamente volando. Y nosotros con la cantidad de bajas que tenemos, ¿cómo ves el panorama del Real Madrid en Champions? Pues que te digo una cosa, yo lo sigo diciendo, yo creo que Ancelotti está salvando el tema de la liga porque al final, como decíamos, tenemos un partido menos, te mantienes a 3 puntos y tal. Pero claro, lo que viene ahora es Atalanta. Bueno, viene primero Liverpool Eso en es. Anfield y luego nos vamos a Atalanta. También fuera. Pues, hostia, si el entrenador no es capaz de sacar estos partidos y el equipo, obviamente, que son los que juegan, Ancelotti va a tener complicado, ¿eh? Lo va a tener muy complicado. Es verdad que para pasar a 16avos, porque este año con el nuevo formato la gente anda un poco perdida, la mayoría que ve los partidos pero no se fija en cómo va el tema, pues a los 16avos sí vas a pasar casi seguro. Es importante quedar entre los 8 primeros porque, claro, llegas ya directamente a octavos, no te Eso saltas es. una ronda. Y también es importante de que si no pasas de ronda, si no pasas entre los 8 primeros, que sea por lo menos del 9 al, creo que es el 16 o el 17, que son El los que juegan 17. en casa Eso el es. segundo partido. Claro,
el Real Madrid tiene que ganar, al Atalanta le tiene que ganar en su casa, sí o sí. Y en Liverpool, yo creo que el Real Madrid tiene que salir a ganar. Pero fíjate que siempre digo esto, que en los partidos donde creo que el Real Madrid va a perder, o que creo que tiene más posibilidades de perder, yo creo que Da la aquí el cara. Champions se viene arriba. No Sí. por nada el Real Madrid ha ganado 15 Champions, yo creo que le tienen un respeto importante en Europa. Pero claro, con el respeto solo no vale. Tienes que salir al campo y demostrar que estás ahí a apretar. Por lo menos que intimides a ese Liverpool que de momento pues está... ¿Firmas el empate con Liverpool? A ver, de principio no. No firmo nunca un empate con el Real Madrid yendo a jugar a cualquier sitio. No lo firmo nunca. Pero sí es verdad que a lo mejor un empate como está el Liverpool ahora, que para mí es el equipo más en forma de Europa, pues podría ser hasta un buen resultado, fíjate lo que te digo. Yo lo creo así, sobre todo porque salvas la salida más difícil. Un empatito allí, puntúas en casa del líder, que puntuar allí cuando vienes de perder en casa de manera estrepitosa contra el Milan, me parece que es un paso adelante importante. En otras condiciones y con otro Real Madrid te diría, aquí no firmo absolutamente nada, Claro. vamos a meterle 4 o 5 al Liverpool, vamos a ir con el cuchillo entre los dientes, pero este Real Madrid taciturno, este Real Madrid que viene dejando muchas dudas, este Real Madrid con tantos lesionados y que viene de perder, repito, de forma calamitosa, que fue, yo creo que el peor partido que he visto en mucho tiempo del Real Madrid, y no me hablo solo de esta temporada, hablo también de temporadas anteriores. Yo te diría que un puntito en Anfield te lo firmo ahora, ¿eh? Si me traes los documentos te lo firmo ahora y a pensar en la Atalanta, te lo digo, pero ya. Así que, bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí, Alex. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por haberte pasado por aquí a repasar la actualidad del Real Madrid. Y vamos a ver qué es lo que pasa de manera inminente con el Real Madrid. Tenemos la Liga, tenemos la Sí. Champions, a ver qué sucede. Alex, muchas gracias, tío, por haberte pasado por aquí. Un placer como siempre y bueno, esperemos que Carlo Ancelotti se coma el turrón. Eso será buena señal porque lo que nos viene son bastantes curvas y esperemos que el Real Madrid lo saque de la mejor manera. Muchas gracias, Edu, por invitarme a tu canal y un saludo para todos tus suscriptores. Recordaros a todos aquellos que no habéis pasado por el canal de Alex, que allí tenemos la otra parte del podcast. Es un podcast más o menos complementario de los que hemos hablado de dos temas completamente distintos. En el canal de Alex, en Vikingo Blanco, tenéis la asamblea de compromisarios del próximo domingo. Hemos hablado del tema del nuevo modelo de propiedad, que ya os hice un vídeo que tenéis subido desde ayer en el canal. Hemos hablado de configuración de plantilla, de lo del Skybar, del Royal Bernabéu. En fin, ha quedado un podcast también muy guapo y todos los que estéis interesados, ya sabéis, al canal de Alex, Vikingo Blanco, a ver la otra parte del podcast. Nada más por aquí, Alex, compañero, amigo mío. Gracias a todos por haber visto el podcast. Chao, amigos. Chao. Chao.